La noche había caído sobre Valdemoro como un manto espeso y tibio. Desde mi pequeña ventana, podía ver cómo una a una se apagaban las luces de los pisos cercanos. El silencio era total, interrumpido solo por el lejano zumbido de algún coche que cruzaba la avenida o el ladrido ocasional de un perro solitario. Estaba sola. Me sentía tranquila. A veces, ese tipo de soledad se volvía acogedora. Me preparaba una infusión y observaba el reflejo de mi rostro en el vidrio. Los minutos pasaban lentos y el mundo parecía haberse detenido para descansar. Fue entonces cuando escuché el golpe. No fuerte. No insistente. Fue apenas un toque suave, casi como si alguien dudara si debía hacerlo realmente. Me puse rígida. Miré hacia la puerta. Eran más de las 12. ¿Quién tocaría a esta hora? Dudé. Y como si lo supiera, volvió a tocar. Me acerqué con cautela. ¿Quién es?, pregunté sin abrir. Una voz conocida, aunque más ronca de lo que recordaba, respondió. Soy yo, Clara. Siento venir tan tarde. ¿Tienes un poco de agua? Sergio. Hacía meses que no lo veía. Años, en realidad, desde que dejamos de vernos con regularidad. Éramos amigos desde la infancia. Con él compartí juegos, secretos, incluso algunas lágrimas. Pero con el tiempo, nuestros caminos se separaron y solo quedaban saludos lejanos en la calle. Abrí. Allí estaba. Con el cabello un poco más largo, la chaqueta arrugada y una mirada que no supe leer. Me sonrió apenas. Pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Perdona, no quería molestar. Solo, tenía sed. ¿No podías esperar a mañana? Lo dije en broma, pero su expresión no cambió. No. La verdad, no podía. Hubo un silencio. De esos que pesan más que las palabras. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Caminó con lentitud, como si conociera cada centímetro de mi casa todavía. Yo le seguí, algo incómoda por la situación, algo intrigada. En la cocina, busqué una taza mientras él se apoyaba en la encimera. Me observaba, lo sentía. Pero no decía nada. ¿Estás bien?, pregunté mientras llenaba el vaso. He tenido días difíciles, murmuró. Volví a girarme hacia él. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba su rostro. Tenía ojeras, y en su forma de mantenerse de pie había una tensión que no reconocía. No parecía solo cansado. Parecía asustado. ¿Quieres contarme?, negó con la cabeza. Solo quería un momento de paz. Y, no sé por qué, pensé en ti. Siempre fuiste mi lugar seguro. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Pero me mantuve firme. Hace mucho que no somos esos niños, Sergio. Asintió. Lo sé. Pero necesitaba ver algo que no cambiara. De nuevo, el silencio. Lo dejé sentarse en el sofá mientras limpiaba la taza. Traté de relajarme, de pensar que todo esto era normal. Pero no lo era. Había algo detrás de su mirada que no terminaba de mostrarse. Volvió a hablar, mirando al suelo. ¿Te acuerdas de cuando nos escondíamos en el desván de tu abuela? Jurábamos que los monstruos nunca nos atraparían si estábamos juntos. Sonreí, pese a mí misma. Y tú siempre dejabas caer la linterna. Sí, pero tú nunca me dejabas solo. Una pausa más larga esta vez. Una sombra cruzó su rostro. Clara, no vine solo por agua. Mi respiración se detuvo por un segundo. Quería preguntar por qué estaba realmente aquí. ¿Qué pasaba? Pero algo en su rostro me impidió hablar. No era el momento. O tal vez sí, pero no quería saberlo.
El silencio volvió, más denso. Afuera, el viento levantó algunas hojas secas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo en mi propia casa. No por él, sino por lo que él estaba trayendo consigo. La cocina estaba sumida en una penumbra suave. Apenas la luz del pasillo se colaba por el marco de la puerta, dibujando sombras largas sobre el suelo. El reloj marcaba una hora que ya no tenía sentido. No sabía si era tarde, o demasiado temprano para lo que estaba por venir. ¿Dónde guardas los vasos?, preguntó Sergio con voz baja, casi susurrando. Arriba, en el estante más alto. Me acerqué y arrastré con el pie el pequeño taburete que siempre usaba. Sabía que era inestable, que cojeaba de una pata, pero estaba acostumbrada. Lo hacía casi cada noche, como un ritual. Sin pensar. Sin miedo. Me subí. Las baldosas frías bajo mis pies descalzos. Estiré el brazo para alcanzar un vaso de cristal, uno de los que casi no usaba. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo cerca que estaba Sergio. Estaba de pie justo detrás de mí. Podía sentir su respiración en mi espalda. Me tensé. El taburete se movió. Un crujido seco, y perdí el equilibrio. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Sentí como el cuerpo se me iba hacia un lado, como el vaso resbalaba entre mis dedos. Grité ahogado, más por la sorpresa que por miedo. Y entonces él me atrapó. Sus manos firmes me rodearon por la cintura, me sujetaron con fuerza. Mis brazos buscaron instintivamente algo a lo que aferrarse, y me agarré al borde de la mesa. El jarrón de cristal se tambaleó, como si todo en esa habitación temblara con nosotros. No caímos. Pero durante un instante, todo quedó suspendido. Él me sostenía. Yo respiraba agitada. El vaso había quedado intacto en el suelo. Estábamos demasiado cerca. Demasiado. Yo bajé la mirada. Él la mantuvo fija en mí. Entonces me solté. Me aparté de golpe, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Silencio. Otra vez ese maldito silencio. Solo se escuchaba mi respiración alterada y el tic-tac del reloj de cocina. Noté un temblor leve en mis dedos. Él bajó la mirada, como si el peso del momento lo aplastara. Clara, murmuró. No vine solo por agua. Levanté la cabeza. Él parecía vulnerable, expuesto. Como si esas palabras le costaran más que cualquier otra cosa en el mundo. Quise preguntar qué quería decir, qué ocultaba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un sonido seco nos sobresaltó. Un golpe. Afuera. No era fuerte. Pero era demasiado claro. Miramos los dos hacia la ventana del salón. Algo o alguien se había movido cerca de la entrada. ¿Oíste eso?, pregunté. Sergio no respondió. Estaba completamente pálido. Y en ese instante, lo supe con certeza. Algo iba mal. Muy mal. Y él, no me lo estaba contando todo. Corrí hacia la ventana con el corazón desbocado. Corrí como si al mirar pudiera encontrar alguna explicación lógica para ese ruido. Pero lo que vi me heló la sangre. Una figura. De pie, justo frente al portal. Inmóvil. No intentaba entrar. Observaba. Tragué saliva. Sergio, mi voz salió quebrada. ¿Quién es ese? Él no respondió. Pero cuando me giré para mirarlo, vi su rostro pálido, los labios tensos. El miedo que antes intuía en él, ahora era visible como una grieta en una fachada. Sergio, dime qué está pasando. Cerró los ojos unos segundos, como si cada palabra le costara una herida. Me están buscando.
Me amenazaron. No sabía a dónde ir, y vine aquí. ¿A esconderte? Asintió, apenas. Lo siento, Clara. No quería ponerte en esto. Solo necesitaba respirar. Me alejé un paso. Sentía como el suelo bajo mis pies ya no era seguro. ¿Y qué has hecho? ¿Por qué te buscan? No respondió. Y su silencio fue peor que cualquier confesión. El sonido que vino después fue brutal. Un golpe seco. Fuerte. Contra la puerta. Solté un grito ahogado y me llevé instintivamente las manos al pecho. Sergio se puso rígido, como si esperara ese momento. No abras. Susurró con urgencia. No pensaba hacerlo. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Como si alejarme de la puerta fuera suficiente para protegerme de lo que estaba al otro lado. El golpe se repitió. Esta vez con más violencia. Sentí que el corazón me retumbaba en los oídos. Quise correr, pero no tenía a dónde. Quise gritar, pero el miedo me apretaba la garganta. Y entonces lo miré. Sergio. El mismo que conocí de niña. El que me hacía reír cuando todo era más fácil. El que me hablaba de galaxias y de promesas sin tiempo. Ahora era un desconocido con secretos que no podía contar. Y yo, ya estaba dentro de esa historia. No importaba si quería o no. Y en ese momento, mientras alguien allá afuera intentaba entrar, entendí que el pasado de Sergio estaba a punto de convertirse también en mi futuro. Quisiera o no, ya no importaba. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.